el ritmo normal de lo que hace un tiempo largo ya no teníamos como normalidad. Y en esta noche vamos a seguir con nuestra temática de esperanza para un mundo en crisis. Vamos a seguir indagando en algún otro texto que nos hable de cómo nosotros tenemos que vivir esta esperanza. Ayer hablamos de la segunda venida de Cristo, de la necesidad de prepararnos. Hoy el himno también tuvo que ver con ese evento que está al futuro, la segunda venida de Cristo. Pero vamos a enfocarlo desde otro ángulo, desde la óptica de la profecía. Allí en Apocalipsis capítulo 14, nosotros encontramos un texto que les invito a buscar. Vamos a indagar en algunos versículos de este texto. Apocalipsis 14. Ahí están una parte simbólica, por supuesto, que es el mensaje de los tres ángeles. Cabe aclarar que Apocalipsis es un libro de símbolos. Por lo tanto, no estamos leyendo cosas que debemos interpretar en forma literal, sino simbólica. O sea, tenemos que darle un significado a esas cosas que leemos. Y este pasaje, Apocalipsis 14, del 6 al 13, abunda en signos, en símbolos, que nos ayudan a pensar todo el asunto de lo que está sucediendo hoy en día. Así que vamos a ir desgajando algunos conceptos de este pasaje, que nos va a ayudar a ubicarnos cómo la Biblia habla de la actualidad y también cómo el Señor sabe para dónde va la historia, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Ahí ya tenemos un símbolo. Aunque los ángeles existen, por supuesto que existen, por supuesto que están a nuestro lado, por supuesto que cada uno de nosotros tiene un ángel que lo protege, que lo ayuda. Por supuesto que los ángeles están preocupados por la obra de Dios y ayudan en la obra de Dios. Sin embargo, los que tenemos que llevar adelante el testimonio personal a otros, ¿quiénes somos? ¿Son los ángeles o somos nosotros? Somos nosotros. Porque nosotros somos los que tenemos la experiencia de ser pecadores, que los ángeles no tienen esa experiencia, pero tenemos la experiencia también de la redención, de ser perdonados, redimidos en Cristo. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que dar testimonio a otros sobre esta realidad de la redención en Cristo. Y entonces, cuando dice vi volar por el medio del cielo, está hablando de una acción mundial. Y está hablando de una acción que tiene que ver con la predicación del Evangelio a todo el mundo. Por supuesto que en la época de los apóstoles hubo un gran trabajo misionero que abarcó diferentes sectores del mundo conocidos por los apóstoles en aquella época. Fue increíble la obra que ellos hicieron con los recursos que tenían. Hoy nosotros tenemos, no sé, 1000 veces más recursos comunicacionales, recursos financieros, y sin embargo no hacemos ni el 5% de lo que ellos hicieron, ¿no? Pero a medida que fue avanzando el tiempo y la historia, el Evangelio se fue prolongando por todo el mundo. Ahora, esto no nos sitúa a lo largo de toda la historia, sino que nos habla del momento final de la historia y nos habla del momento previo a la venida de Jesús. Y esta acción de los discípulos de Dios que están representadas en este ángel, de paso ángel quiere decir mensajero, por lo tanto representa a todos los mensajeros de Dios que predican el Evangelio sustentado en la Biblia, como dice la palabra de Dios, la verdad. Hoy muchos le huyen a esa expresión, la verdad, ¿no? Porque hoy hay una filosofía que dicta que hay muchas verdades, ¿sí o no? ¿Conocen ustedes esa filosofía? Bueno, si yo les digo que esta mesa es de madera, ¿cuántas verdades hay detrás de eso? Una sola, porque si yo les digo que la mesa es de acero, no es verdad. Y por más que yo me empecine en pensar que la mesa es de acero, la mesa es de madera.
La verdad, por definición, es una sola. No existen varias verdades. La verdad, por definición, es una sola. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de la verdad sustentada en la palabra de Dios. Por eso decíamos ayer, San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Ahí está el sustento de la verdad. Ahí está la verdad. Por lo tanto, este mensaje, que es abarcante del mundo entero, que representa a todos los hijos de Dios que predican la verdad, dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este texto se parece mucho a aquel texto tan famoso de Mateo 28, la famosa comisión evangélica, donde Jesús le dice a los apóstoles, ¿qué les dice? Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, ¿no? Y a todas las naciones, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el Señor tiene un elemento abarcativo en su mensaje. Ninguno está fuera del mensaje del Señor. No hay ningún tipo de etnia, de lengua, de nación, de pueblo. ¿Saben dónde es los únicos lugares donde no deberíamos predicar? En las islas desiertas, porque no hay nadie. Pero ahí no necesitamos ir a predicar porque no hay nadie. Pero después, donde haya una persona, ahí tenemos que llegar con el Evangelio. Bueno, entonces el mensaje es el Evangelio. Es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que tenemos un Señor y Salvador que vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día, está en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros y que está pronto a volver. Todo eso es la buena noticia. Y entonces debemos preguntarnos, ¿y a qué va a volver Jesús? A buscar a su pueblo. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos para ese encuentro con Jesús, como decíamos anoche. Ahora, dice que es el Evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Algunos dicen, bueno, es eterno porque su concepción, o sea, el plan de salvación, fue ideado por el Señor mucho antes del pecado, en los días de la eternidad, podemos decir. Fue ideado no como una especie de plan de apuro, ¿no? Sino que, aunque Dios no dictaminó la existencia del pecado, pero Dios hizo provisión para esa eventualidad. Y la hizo antes. Por eso dice, el cordero que fue inmolado, ¿no? Desde la fundación del mundo. Quiere decir que no es un plan hecho a las apuradas, sino un plan hecho por Dios milimétricamente para poder favorecer a su pueblo, si es que su pueblo lo necesitaba. Así que este Evangelio es eterno, tal vez por eso se lo denomina así, pero más bien se lo denomina así por los efectos que tiene el Evangelio. Decíamos ayer, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el efecto que tiene el Evangelio en la vida de nosotros pecadores es un efecto eterno, porque apenas nos entregamos al Señor, nosotros podemos ya gustar de las delicias de la salvación. Y ya somos parte del reino de los cielos. Aunque todavía tengamos que vivir en este mundo de pecado, de angustia, de tristeza, de drama, de dificultad. Sin embargo, ya nosotros somos parte de este reino de los cielos que el Señor ha abierto a sus hijos. Falta que Él venga a buscarnos y llevarnos para que nosotros gustemos completamente de las bondades y los beneficios de este reino. Así que este ángel representa esa predicación del Evangelio que tiene efectos salvíficos en todo el mundo. Pero hay un versículo que es el que sigue, que llama poderosamente la atención y que nos ubica en el tiempo cronológico de cuándo se da esta acción. Dice el versículo 7, diciendo a gran voz, o sea, va por el medio del cielo y ahora dice a gran voz, o sea, no es algo escondido, no es algo que tenga que ser dado en secreto, sino profusamente. Por eso usamos los medios, por eso siempre nuestras puertas están abiertas.
Por eso, al que pide, nosotros no le rechazamos predicar el Evangelio, porque es para todos. Pero fíjense lo que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí hay varios elementos. Primer elemento: temed a Dios. Algunos piensan acá que se está hablando de tener miedo a Dios. Que a Dios hay que tenerle miedo, hay que tenerle susto, en ponerlo de esa manera tan coloquial. Y aunque acá la palabra es fobeo, de ahí viene nuestra palabrita fobia, de fobeo, de miedo en griego, sin embargo, acá no es ese miedo paralizante, sino que acá se referencia a la reverencia que tenemos que tener ante el Señor. Y esa reverencia nos ayuda a estar en su presencia y actuar conforme a su voluntad. No es lo mismo que nosotros en nuestro corazón tengamos la idea de que Dios no nos ve. Esto es muy parecido a los chicos cuando vieron. Creo que los que somos grandes fuimos chicos, ¿no? ¿Sí o no? Estoy equivocado. O alguno es un clon que nació así. Bueno, cuando éramos chicos, y los chicos también lo saben, algunos pocos chicos que están acá, cuando éramos chicos y íbamos una travesura, ¿qué esperábamos? ¿Que nos vieran nuestros padres? ¿Hacerlo así a la luz? No, esperábamos que nuestros padres no nos vieran, nos salíamos de la vista de nuestros padres, del control de nuestros padres, y hacíamos la travesura, nos mandábamos una macana, y algunas macanas nos salían bien, y otras, bueno, nos salían extremadamente mal. De lo cual quedaba evidencia, y a través de la evidencia, ¿qué pasaba? ¿Qué venía después, cuando quedaba la evidencia de la macana? El castigo. El castigo, claro. Bueno, es lo mismo frente a Dios. Cuando nosotros pensamos ilusamente que Dios no nos ve, que Dios no advierte qué estamos haciendo, lo cual es imposible porque Dios todo lo sabe, pero nosotros mismos cancelamos en nuestro corazón esa idea que estamos en la presencia de Dios. Entonces a veces nos sentimos libres para hacer travesuras, para hacer macanas, para hacer cosas que no corresponden. Pero este temer a Dios tiene que ver con tener presente a Dios en cada acto de mi vida. Saber que estamos frente a la presencia de Dios. Y entonces saber que ese Dios de amor me ha salvado, me ha perdonado. Y Él pretende también hacer una transformación en mi vida. Por lo tanto, estando en su presencia, yo tengo que portarme a la altura de esa decisión que tomé, a la altura de ese cometido que el Señor me pone en mi vida para transformarme. Y cuando yo entonces tengo esa noción, estoy ejerciendo ese temor reverente, que no es miedo, porque vuelvo a repetir, el miedo paraliza. En cambio, el temor a Dios permite una acción sana en mi vida y una acción que tenga que ver con su voluntad. Pero dice más, o sea, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense que ahí nos dice, llegará. Si dijera llegará, estaríamos en presencia del juicio ejecutivo, del juicio que está por venir a través de la segunda venida de Cristo. O por lo menos ahí empieza el primer proceso fuerte ejecutivo a través de la segunda venida de Cristo. Después están los 1000 años, después está en la tierra renovada, pero acá está diciendo la hora de su juicio ha llegado. Y ahí nos planta cronológicamente en el asunto, porque nos está hablando de que estamos en este momento bajo el juicio de Dios. ¿Saben cuál es la palabrita para juicio acá? La palabrita crisis. Justamente en estas noches de predicación estamos hablando de esperanza para un mundo en crisis. Y la palabrita acá es crisis. Juicio es crisis. ¿Qué es una crisis? Es un momento que nos permite
como dice el dicho tan popular, las mujeres no tienen barba, pero nos permite poner las barbas en remojo, ¿no? Nos permite hacer una evaluación, darnos cuenta de algunas cosas que hemos hecho mal, permitir que podamos visualizar por qué llegamos a ese momento de dificultad. O sea que las crisis son muy parecidas a los juicios, porque los juicios son momentos evaluatorios, ¿no?, de toda nuestra conducta frente a una ley, frente a un código de justicia. Y nosotros estamos en este momento del juicio. O sea que es un momento especial de la historia de la humanidad, no es un momento cualquiera. Estamos en este juicio previo a la segunda venida de Cristo, donde el Señor está revisando los casos, por supuesto los casos que ya están cerrados. ¿Cuáles son los casos que están cerrados? Los que han muerto, porque ya no tienen más posibilidad de decidir otra cosa que la que decidieron. Y cuando llegue el fin del tiempo de gracia, que no sabemos en qué momento va a ser, todos los casos serán analizados y finalmente el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Pero ustedes verán que estamos en un momento especial. Siempre digo la siguiente frase: estamos en un tiempo para no perder el tiempo. Y en este tiempo de crisis, en dos sentidos, crisis por un mundo que está tambaleando y crisis porque estamos en el momento del juicio, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos hacer lo que dijo el apóstol Pedro, nos dijo el apóstol Pedro ayer, ¿no? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir, no andar especulando más nada, ni pretendiendo hacer nuestro propio camino, ni andando ahí por decisiones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Es un momento para estar en la presencia del Señor y entregarnos al Señor totalmente. Totalmente. Pero dice más: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. También este primer ángel nos lleva a la noción de que debemos prestar a Dios adoración. ¿Cuándo se le presta a Dios adoración? La primera respuesta es todo el tiempo. Donde estamos, donde nos desarrollamos, con lo que hacemos, tenemos que prestarle adoración a Dios. No podemos ser como un hermano que en realidad no lo conocí, pero supe de su historia y es de algún lugar de la tierra, que resulta que tenía una actividad que le permitía salir continuamente del pueblo donde él vivía, y entonces mientras estaba en el pueblo era un hijo de Dios, un cristiano, hacía todo lo que había que hacer. Cuando salía del pueblo dejaba de ser un cristiano. Bueno, eso es así, funciona de esa manera. Yo soy el pastor acá, le predico el evangelio, me subo al auto y soy otra persona. Ya no soy el pastor, no soy cristiano. No funciona así. Tenemos que adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Aunque a veces cuesta, porque somos seres humanos, porque hay diversas circunstancias, a nadie le gusta, digamos que, por ejemplo, que lo agredan, que le hagan algo. Entonces hay momentos de mucha prueba, que prueban nuestra fe, prueban de qué estamos hechos, prueban nuestro cristianismo. Sin embargo, tenemos que estar del lado de Cristo todo el tiempo y adorarlo. Pero ese texto también hace referencia, si ustedes van a Éxodo 20, del 8 al 11, van a encontrar que uno de los motivos por los que Dios establece el sábado es porque Él es el creador, porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar. Por lo tanto, ese pedacito del texto también apunta a que hoy en día los hijos de Dios tenemos que ser fieles a la voluntad de Dios, inclusive guardando el día de reposo. Ahora, es interesante este tópico, este apartado del tema.
Porque nosotros podemos elegir guardar el sábado de dos maneras. Formalmente, ¿cómo sería formalmente? Yo no trabajo el sábado. Yo el sábado no trabajo. Pero elegir que ese momento sea un momento de ocio, un momento de esparcimiento, de descanso físico, nada más, pero no un momento de descanso espiritual. Y sin embargo el sábado nos invita, más que al descanso físico, que también nos invita al descanso físico, nos invita al descanso espiritual. Nos invita a la adoración, nos invita a que nosotros nos reunamos, nos invita a que nosotros podamos vivir la atmósfera del sábado. Yo todos los sábados me acuerdo del mismo texto. Me acuerdo de varios, porque bueno, predico todos los sábados y no me acuerdo del texto que voy a predicar también. Pero predico, me acuerdo del texto de Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, etc. Porque es una falencia muy grande la que tenemos de guardar el sábado formalmente, pero no guardar el sábado en detalle, como un día de adoración, como un día completo para Dios, inclusive con las palabras, con las ideas, con lo que hablamos, con todo el aspecto de mi vida en ese día. Ese día tiene que estar enteramente dedicado de punta a punta para el Señor. Sin que nosotros seamos fanáticos o que inventemos cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, no vamos a andar contando los pasos el día sábado, ¿no? Porque eso sería estaríamos más preocupados de contar los pasos que hacemos que guardar el sábado, ¿no? Y fíjense que no hay ningún mandamiento que hable de semejante cosa. Pero sí, está Isaías 58 que nos dice: si retrajeres tus pies de hacer tu voluntad en mi día sábado. Eso permitirá el testimonio hacia otros. Yo recuerdo a una señora que todos los sábados veía que su vecina, ella todos los sábados baldeaba en la parte del frente de la casa, y todos los sábados veía que su vecina pasaba a las 9 por la puerta de su casa, bien vestida, con un libro negro en la mano. Y así pasaba y pasaba y pasaba y pasaba. Hasta que un día la vecina que baldeaba no pudo más de curiosidad. Y paró a su vecina en confianza y le dijo: ¿a dónde vas todos los sábados a las 9 de la mañana? Con ese libro negro en la mano. Voy a la iglesia. Y la siguiente frase fue espectacular: te invito, ¿querés venir? Y la señora aceptó, la señora que baldeaba aceptó. Y empezó a ir a la iglesia. Y esa señora se convirtió en una cristiana. Por ese simple hecho, de ese testimonio de su vecina que pasaba todos los sábados a las 9 de la mañana con un libro negro en la mano, bien vestida. Fíjense, cómo la adoración en el verdadero día de reposo, al verdadero Dios, tiene un efecto transformador, un testimonio. Estamos en un mundo que está bajo juicio. Un mundo en crisis en dos sentidos. Ustedes prenden el televisor a veces, ¿no? ¿Lo prenden o no? Bueno, busquen Canal 26 alguna vez, ahí va a pasar Panorama Mundial. Bueno, eso demuestra que es un mundo en crisis. No inventan las noticias, existen. Son reales. Pero es un mundo bajo juicio. Por lo tanto, no es un tiempo para perder el tiempo. No es un tiempo para que nosotros podamos perder el tiempo en nuestra vida, en nuestras decisiones, bajo las cosas que tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que tomar personales para Dios. Y no es un tiempo para dejar de dar testimonio. Tenemos que dar testimonio a otros hermanos. Esto es como el momento del arca, ¿no? Lo decíamos ayer. Noé predicó 120 años. Nadie le puede decir a Noé: no lo dijiste. No lo dijiste. Te lo guardaste para vos. Que nadie diga de nosotros: no me lo dijiste. Te lo guardaste para vos. Y sigue diciendo el versículo 8:
Otro ángel le siguió diciendo, de paso, los mensajes no se anulan el uno al otro, sino que uno sigue al otro y todos permanecen vigentes. Uno puede seguir al otro en forma cronológica, sería largo de explicar en este momento esa cronología, pero no quiere decir que un mensaje anula al otro, sino que se van sumando, se acumulan y todos juntos hacen un mensaje único. Otro ángel le siguió diciendo, o sea, otra faceta del mensaje de los hijos de Dios en este tiempo del fin. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, en babilonio, quiere decir puerta de los dioses. Y los judíos lo que hacían con esa palabra, Babilú, se acordaban de un verbo muy parecido en hebreo que es balal, y balal no quiere decir puerta de los dioses, sino que quiere decir confusión. Y entonces los judíos decían Babilonia, balal, confusión. No es que Babilonia quiere decir confusión. Les aclaro esto porque muchas veces he escuchado esa idea, Babilonia quiere decir confusión. No. Babilú quiere decir puerta de los dioses, porque ellos creían que eran el pueblo insignia, el pueblo más importante de toda la tierra, el pueblo a través del cual los dioses se comunicaban con el mundo y que tenía el designio de gobernar al mundo. Por eso, puerta de los dioses. Pero los judíos decían, ustedes están confundidos. Por eso, balal, confusión. Y verdaderamente Babilonia representa una confusión, porque es una mixtura de un montón de ideas religiosas que nada tienen que ver con la Biblia y que se fueron sucediendo a través del tiempo. Es impresionante cómo muchas cosas que se creían en Babilonia hoy se sostienen. Les doy un detalle. Por ejemplo, los signos del zodíaco. No tal cual como se los expone hoy, pero ellos tenían esa idea de que los astros dirigían la vida y qué sé yo. De hecho, bueno, uno de los grandes aportes que hizo Babilonia a la humanidad fue la astronomía, pero no desde el costado de la ciencia como la conocemos hoy, sino más bien desde el costado de lo que hoy podríamos llamar la astrología. Así que hasta el día de hoy todo eso sobrevive. Pero Babilonia también representa esa acción constante del enemigo de competir con Dios y competir con la voluntad de Dios. Y esa acción constante de querer emular el reino de Dios, ¿no? Dios tiene un reino y tiene un pueblo. Y el enemigo también, ¿no? Con sus huestes que parecen desorganizadas, pero están organizadas, también tiene un reino y tiene un pueblo. Babilonia representa esa confusión religiosa y también representa toda acción de la cual el enemigo se vale para combatir la obra de Dios. El enemigo siempre utiliza las estructuras humanas, ya sea de creencias, o estructuras de gobierno, o estructuras de diferente índole, para tratar de imponer su agenda. Y que el mundo viva bajo esos parámetros. Y ahí estamos los hijos de Dios, para decir que eso no es así, que hay una verdad, que la palabra de Dios es la verdad. Y cuando dice allí en el versículo 8, ha caído, en realidad es cayó. No es que ha caído, sino que ya cayó. No es un sistema del que podamos salvar nada. Por eso Jesús dijo en San Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Jesús en esa oración nos deja el parámetro de que nosotros somos distintos a todo ese esfuerzo del enemigo de confundir filosófica y religiosamente a las personas, y somos un faro que ilumina en medio de la oscuridad.
Por supuesto que no somos nosotros por nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos en virtud de cómo Dios nos utilice y el poder que Dios nos brinde. Sin embargo, nosotros somos esa luz, esa sal. Y eso es lo que tenemos que, hoy por hoy, como hijos de Dios, poner de relieve. Ahora, también, aquí en Apocalipsis se hace un llamado a los que están en Babilonia, a los que están en la confusión, a los que están en los engaños del enemigo. ¿Y qué dice allí? Salir de ella, pueblo mío. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero no somos el total del pueblo de Dios. Dios tiene mucho pueblo. Dios tiene mucho pueblo. Así que si alguno de nosotros está siendo llamado por el Señor, no se resista. Dice allá la carta de Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si ahí en el Facebook, en la transmisión, del otro lado hay algunos que están siendo llamados para la causa de Dios, no se resistan. Quienes se van a bautizar este sábado a las 17 horas, no se resistieron. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con ambos, y ambos escucharon la voz del Espíritu Santo, ambos aceptaron ese llamado, y ese llamado los sacó de esa confusión a la vida, los sacó de ese momento de lejanía con Dios a un momento de cercanía con Dios. Por eso, nosotros tenemos que estar siempre del lado del Señor en este momento tan especial, que es el momento de juicio, que es el momento de crisis, que es el momento en el cual tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y finalmente dice el versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz también: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dice la primera parte del versículo 10. Bueno, la bestia y su imagen son dos entidades que el enemigo utiliza para ese programa que se llama Babilonia, para ese programa que se llama confusión, ¿no? Que los judíos le decían confusión y tenían razón. Son dos organizaciones mundiales que van a aportar, en lugar de aportar para el reino de Dios, van a aportar para todo lo contrario, para hacerle la competencia al reino de Dios. Y fíjense que dice el versículo 9, si alguno adora, o sea que es una cuestión de adoración, es una cuestión que tiene que ver con la adoración. Hace un ratito dijimos que uno de los mensajes nos llevaba a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y lo referenciamos en el sábado, que es el día de adoración, el día que reconocemos a Dios como Señor, Creador, Sustentador. Y ahora también hay un marco de adoración y se recibe una marca en la frente o en la mano. ¿Por qué en la frente o en la mano? Porque puede ser una cuestión asumida intelectualmente. Hay gente que dice el dicho que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Fíjense que muchos escuchaban a Jesús y no lo entendían, y no se daban cuenta. Les hago una pregunta así entre paréntesis: ¿hay mejor maestro que Jesús? Por eso a veces yo no me... Antes medio que me contrariaba cuando explicaba algo y a los 2 o 3 días veía que la persona hacía todo lo contrario. Pero de un tiempo a esta parte no me contraría, oro por supuesto por la persona, pero digo, si a Jesús muchas cosas no le entendieron, que era el mejor de los maestros, yo que soy un triste y pobre pecador, obviamente que no voy a ser un buen maestro para explicar las cosas. Pero fíjense, ¿no? Cómo nos altera el pecado a tal punto de no entender al mismo Jesús, la claridad con la que enseña Jesús. Bueno, esta marca en la frente tiene que ver con gente que asume intelectualmente el error y lo justifica.
Yo todos estos años para atrás estudié una maestría y un doctorado. Y la verdad que me cansé de leer páginas y páginas y páginas y páginas de gente que no se basa en la palabra de Dios. Y empieza a divagar, y empieza a justificar lo injustificable, y empieza a justificar no por la palabra y la voluntad de Dios las cosas, sino por la tradición de los hombres. Y es impresionante de dónde sacan argumentos para justificar el error, pero lo justifican. Entonces, intelectualmente, asumen el error. Y algunos, los que tienen la marca en la mano, serán marcados en la mano, porque eso está en el futuro, asumirán las cosas por una conveniencia momentánea, porque no les queda otra. A lo mejor no están convencidos intelectualmente del error, pero deciden de forma cobarde seguir el error. ¿Se acuerdan de personajes que decidieron de forma cobarde seguir el error? Yo me acuerdo de uno, Pilato. ¿No? De forma cobarde, a pesar de que se le dijo, no tenga nada que ver con la sangre de este justo, a pesar de que Jesús le dijo, yo soy el que da testimonio de la verdad, y él tuvo el tupé de decir qué es la verdad, qué es la verdad. Pero ese personaje cobarde, lamentablemente, decidió mal. Por la coyuntura, decidió cobardemente seguir el error. Bueno, esta marca tiene que ver con un falso día de reposo. Así como el verdadero día de reposo es el sábado, estas organizaciones religiosas van a promover un falso día de reposo que va a tener que ver con una situación de adoración y que va a estar justificado no en la verdad de la palabra de Dios, sino en el error. Y algunos van a aceptar ese error intelectualmente y lo van a justificar y lo van a argumentar, y otros lo van a seguir cobardemente, encerrados por las circunstancias y no tomando una decisión valiente por Cristo. Ahora, imagínense el momento cuando los hijos de Dios estemos entre una y otra decisión. ¿No será ese el momento en que de repente nos surgirá a nosotros la idea de entregarnos a Cristo y decir la verdad? Esa idea vendrá acompañada de una sucesión de veces que nosotros anteriormente nos hemos entregado a Cristo y hemos decidido seguir la verdad. O sea, en otras palabras, cuando seamos confrontados entre elegir entre las cosas de Dios y las cosas del enemigo y el error, no llegaremos ahí en el vacío. Habrá toda una experiencia que nos acompañe detrás. Y acá está la decisión que nosotros tenemos que tomar hoy. ¿Qué experiencia queremos que nos acompañe todo el día? Y todos los días. La experiencia de entregarnos a Jesús y a su verdad todos los días. En este momento no tenemos ninguna persecución, ¿o sí? O alguien Bueno, por acá por la ruta 7, cerca de Merlo, estaba la policía, pero no me dijo la policía, no, señor, usted no vaya a la reunión. No me dijo nada, me saludó, nomás me hizo la vez y me dejó pasar. Pero si en este momento de holgura no tomamos una decisión por Cristo cada día, si en este momento de holgura no entregamos nuestro corazón a Jesús, si estamos siendo llamados por el Señor, si en este momento de holgura nosotros no tomamos una posición por la verdad y no reafirmamos lo que ya somos bautizados cada día en nuestra entrega a Cristo, y los que no son bautizados no deciden bautizarse pronto y seguir a Cristo, en ese momento de apremio no lo vamos a hacer. Porque no basta con sostener intelectualmente la verdad, sino que tenemos que aceptar de todo corazón la verdad. Por eso Cristo allá en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Se trata de aceptar a Jesús cada día en el corazón. Y en el momento crucial, ¿por quién vamos a decidir? Pensemos en el ejemplo de los apóstoles. Aunque allá en los episodios del arresto de Jesús y de la crucifixión de Jesús, todos lo abandonaron, como estaba profetizado, pero después fueron confirmados y después cada uno de ellos sistemáticamente entregó su vida por la causa de Cristo. ¿Y qué los llevó hasta ese momento? ¿Acaso eran suicidas? No. Los llevó a entregar y a ofrendar su vida por la causa de Cristo el hecho de que ellos todos los días, se entregaron a Jesús, a su Señor, y cumplieron su obra. Entonces, en el momento crucial, la decisión estaba cantada, ¿no? Se decidieron por la verdad. Bueno, nosotros tenemos que decidirnos por la verdad. Tenemos que enaltecer la verdad en nuestra vida. Tenemos que vivir la verdad, ser un testimonio vivo de la verdad. Estamos en un momento de juicio. Es un momento especial. Es un momento de crisis. Porque el juicio quiere decir crisis. Y en este momento tenemos que levantar la verdad bien en alto. Dice el texto 12, versículo 12, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Claro, somos todos nosotros, gracias Leo. Somos todos nosotros. Somos los que estamos dispuestos con todos nuestros errores, nuestras falencias, nuestras luchas, nuestros defectos. De paso, nunca nos veamos perfectos en la presencia del Señor. Hay un dicho allá en Proverbios que dice: no hay justo que no peque. Y eso sirve para dos vías, para interpretarlo por dos vías. Primero, para que ninguno se vea que no necesita el perdón de Dios, porque todos necesitamos sistemáticamente el perdón de Dios. Por supuesto que el perdón trae cambios, sin duda, claro que sí. Pero también para que cuando cometemos una equivocación, un error, un pecado, no pensemos que ahí ya automáticamente ya somos enemigos de la causa, ¿no? Tenemos que levantarnos, tenemos que enmendar nuestra vida y seguir adelante. No vale la pena que nosotros lloremos sobre la leche derramada. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios y seguir adelante y pedirle fuerzas al Señor para no pecar más en ese sentido y para ser transformados por el Espíritu Santo en ese sentido que hemos caído. Pero dice este texto también: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros tenemos que decidirnos a hacer la voluntad de Dios en todos los detalles y en cada momento y en cada lugar. Ahí están los mandamientos de Dios. Pero dice: y la fe de Jesús. O sea, tenemos que vivir la fe como la ejemplificó Jesús. Algunos piensan por ahí que son los ejemplos. ¿Cuál es el único ejemplo? Jesús, nada más. Así que si nos tenemos que parecer a alguien, parezcámonos a Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Tenemos ¿qué cosa? La mente de Cristo. Y Pablo no decía eso pretendiendo que era inteligente como Cristo, sino que su idea, su ideal, sus decisiones estaban completamente ligadas a la voluntad de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Y por supuesto, también la fe de Jesús implica, y de paso el idioma lo permite, esta doble interpretación, implica la fe en Jesús. O sea, tenemos que tener la fe de Jesús de tal manera que vivamos bajo ese ejemplo, y la fe en Jesús de tal manera que Jesús sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Por tanto, tenemos que tomar una decisión. Todos los días entregarnos a Jesús y todos los días permitir que el Espíritu Santo nos guíe.
y aquellos que están ahí preparándose para el bautismo. No digo que se apresuren de manera así atarantada, ¿no? Sino que no cesen de tomar decisiones por Cristo para pronto entregarse a Jesús y no especular con el tiempo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor permita que nosotros en este momento de crisis, en este momento de juicio, usemos el tiempo sabiamente para tomar decisiones y para dar testimonio de la verdad, sin caer en la confusión, sin caer en el error, porque no es un tiempo para perder el tiempo. Que el Señor permita que cada uno de nosotros, en la situación que está, tome decisiones firmes por el Señor para prepararse para ese encuentro cuando Jesús venga en las nubes del cielo. Que el Señor nos bendiga.